El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Convertir la ruta marítima del norte en una arteria de transporte segura durante todo el año es una de las prioridades clave de la política marítima rusa. Esto lo declaró Nikolai Patrushev, asesor presidencial y presidente de la Junta Marítima Rusa, en una reunión del Consejo de la Junta para la Protección de los Intereses Nacionales del país en el Ártico. Para hablar sobre esto y cuestiones que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro mucho, Marcelo, y te agradezco, por supuesto, que hayas aceptado la invitación. Bueno, al inaugurar esta reunión, dijo Patrushev, la región del Ártico siempre ha tenido un significado económico, científico, cultural y político para nuestro país. Bueno, poca cosa, Marcelo, la importancia que tiene el Ártico, no solo para Rusia, sino a nivel global, ¿no? Sí, no, obviamente es clave, no solo para Rusia, como bien decías, es para Estados Unidos. Sobre todo es una ruta alternativa que comienza a abrirse con el descongelamiento y que tiene poco más de 5.000 kilómetros de extensión, lo cual permite reducir las distancias y obviamente hacer algo mucho más rentable para el transporte. Además, bueno, hay en el Ártico hay petróleo, hay gas, hay minerales, lo cual le da una riqueza extraordinaria. Entonces, entre que vos más o menos reducirías el 40-50% de tiempo los viajes entre Europa y Asia, que el viaje normal que se hace a través de Suez, que además es una zona muy inestable políticamente, más las riquezas que hay, bueno, evidentemente es un atractivo importante que creo que va a definirse probablemente en los próximos años y debe ser parte de las discusiones que hay entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Estos encuentros entre Trump y Putin. Imagino que muchas de las cuestiones que también se están discutiendo es, bueno, cómo nos dividimos este potencial. Exactamente, Marcelo, y bueno, dijo más cosas Patrushev en este sentido, porque el desarrollo nacional de los recursos naturales del Ártico, el desarrollo de la infraestructura de la región y la transformación de la ruta del Mar del Norte en una vía de transporte nacional segura y competitiva durante todo el año son las prioridades clave de la política marítima nacional, dijo. Además, precisó que la reunión se centrará en cuestiones como garantizar la seguridad de las aguas de la ruta del Mar del Norte y desarrollar la infraestructura de rescate de emergencia de la zona ártica de Rusia. Hay que tener en cuenta que la ruta del Mar del Norte es una ruta marítima, ¿no? Allí en el Ártico, esto para poner un poco en contexto, ¿no? Ruso que recorre las costas septentrionales de Rusia en los mares del Océano Ártico, los mares de Barents, Kara, Laptiev, Siberia Oriental, Chukotka y Bering, conecta los puertos europeos y del lejano oriente de Rusia, así como las desembocaduras de los ríos navegables de Siberia en un único sistema de transporte. La longitud de la ruta del Mar del Norte desde el estrecho de Kara hasta la bahía de Providence es de 5.600 kilómetros. Un Ártico, además, al que Europa no tendrá acceso por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Rusia tiene como prioridad para la explotación de eso, obviamente, es China. China es su gran socio en ese proyecto. China la ve como la ruta polar de la seda, o la ruta de la seda polar. Claro, claro. Básicamente es una disputa entre los tres grandes. Creo que de alguna manera es una radiografía de cómo se está construyendo el mundo sobre tres ejes. Por ahora es un mundo multipolar reducido a tres grandes ejes y luego veremos si aparecen otros actores. La Unión Europea no parece ser un actor de peso, pese a que precisamente también tiene intereses directos en la zona. Pero bueno, las capacidades rusas, la situación básicamente de Estados Unidos, creo que la dejan en un segundo plano. Rusia tiene una flota que creo que más de 30 rompehielos, muchos, todos, creo que la inmensa mayoría nucleares,
lo cual le da una ventaja cualitativa sobre el resto, precisamente en la capacidad de poder mantener esas rutas activas. Disputar contra eso las bases militares que tiene Rusia, la proximidad y ahora los acuerdos que intenta desarrollar ya a nivel macro, ¿no? Con China, pero que en otras cosas priorizan esto, bueno, les da una posición que solo pueden pedir terciar en esto y pedir su parte serían los Estados Unidos. Después el resto, para bien o para mal, esto, o sea que en geopolítica no tiene que ver mucho lo que es justo o no es justo, sino lo que es y la razón de que tiene el poder. No están invitados a esta mesa y creo que se lo están haciendo saber en otras acciones. Así que bueno, creo que los errores de la política europea de la última década, sobre todo el último lustro, más específicamente, se pagan y se pagan caro. Claro, justamente a propósito que dices eso, Marcelo, es que se lo han buscado a pulso no estar en esa mesa, ¿no? Yo creo que sí, creo que la ruptura con Rusia es lo que ha minado las capacidades europeas. Ayer o anteayer dijo Merz que Alemania ya no estaba en condiciones de seguir sosteniendo el estado de bienestar. Bueno, si eso lo dice Alemania, imaginemos que iba a quedar para el resto de Europa. ¿Por qué sucede esto? Además de la competencia feroz que significa China en los mercados internacionales, se han pegado un tiro en los pies cuando rechazaron la energía barata rusa, los minerales rusos, e inclusive el acceso al mercado ruso, que si bien no es tan determinante, es un mercado importante de 150 millones de habitantes con un poder, podríamos decir, de consumo relativamente alto. Esta situación ha hecho que se mine la capacidad industrial europea y esto, bueno, tiene repercusiones políticas. También sabemos cierta tendencia a la burocratización que tiene la Unión Europea, que dificulta las inversiones, dificulta los desarrollos, Europa no tiene la agilidad económica que puede tener Estados Unidos o China, con dos modelos tal vez diferentes entre sí, pero que son mucho más competitivos. Y si Europa, que tenía que terciar en esa disputa, lo hace aumentando sus propios costos, bueno, evidentemente el futuro es imposible de ser positivo. O sea, claramente Europa está cosechando lo que ha sembrado durante los últimos años y que creo que todavía las sociedades europeas no son conscientes de lo que esto significa en profundidad, porque esta advertencia que mencionaba de Merz, diciendo que se acabó el estado de bienestar social, que ya no se puede mantener más, bueno, es solo el inicio de lo que van a hacer, sumado esto también al gasto militar que ahora han decidido realizar, dado que además de rechazar las materias primas y los hidrocarburos baratos rusos, ahora no tienen mejor idea que confrontar militarmente, lo cual, bueno, hace un cóctel realmente explosivo para Europa. Bueno, y a propósito también de toda esta situación, ha hecho otras declaraciones Patrushev, ¿no? Él dijo: Rosmorechflot, la agencia federal rusa de transporte marítimo y fluvial, está trabajando en el establecimiento de centros logísticos multimodales en los puertos fluviales de la región de Omsk, lo que creará las condiciones para ampliar el tráfico de mercancías de Rusia a China. También se están tomando medidas para modernizar la flota de carga con el fin de desarrollar el transporte en la cuenca de Ovirtish. Según señaló, el programa de construcción de buques fluviales y marítimos se está implementando en el astillero de Tobolsk. Según informó precisamente el asesor del Kremlin, se está renovando la flota de buques de pasajeros, incluidos los de alta velocidad, que facilitan el transporte a la población de los distritos autónomos de Khanty-Mansiysk y Yamal-Nenetsia, según añadió Patrushev. Y en este sentido, también dijo Patrushev, la cuenca del Ovirtish puede convertirse con el tiempo en un enlace entre la ruta de la seda y el corredor de transporte transártico y facilitará la integración de los corredores de transporte euroasiáticos con la red de transporte global. Claro, si uno tiene en cuenta lo que
puede estar afectando a la ruta de la seda, lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Esto es una noticia interesante para China también, ¿no, Marcelo? Sí, seguramente. Rusia es un país que tiene una flota realmente importante. A veces es un tema bastante desconocido. Es una de las 10 flotas mercantes más importantes del mundo, la flota rusa. Eh, Alrededor de 1.500 buques y además es una flota en crecimiento, dado, vuelvo a insistir, las torpezas del mundo occidental que ha forzado a que Rusia desarrolle su política mercante de lo que tiene que ver con los hidrocarburos, construyendo esa famosa flota en las sombras que se ha hablado Ujú. tanto, y que se ha visto forzado, bueno, con muchas áreas económicas rusas se vio forzado a crecer precisamente por las circunstancias, ¿no? Esto básicamente le ha permitido a Rusia tener una versatilidad, diría, muy importante. Tiene capacidades, aparte tecnológicas, muy altas. Construye submarinos, rompehielos, buques petroleros, lo que uno básicamente le interese, y además se ha reorientado hacia Asia, hacia India y hacia China, dado precisamente la hostilidad de Occidente, ¿no? Bueno, todo eso creo que le permite a Rusia a complementarse en una mejor forma con China, que bueno, que no hace falta que describamos la capacidad de China hoy para producir lo que sea, entre ellos buques. Básicamente Rusia está ahora apuntando a aumentar la inversión precisamente en todo lo que son puertos árticos para poder desarrollar sus capacidades y conseguir también mayor autosuficiencia. Uno de los objetivos, fruto de todo este enfrentamiento con Occidente, es la autosuficiencia rusa. Y entonces conviven varias cosas, una reorientación hacia Asia, una autosuficiencia marcada, y de alguna manera esto se traduce, sí, en un desarrollo y un aumento de la inversión precisamente en todas estas rutas que van a ir cobrando una importancia central como las que estábamos hablando. Marcelo, y a propósito de esta alianza cada vez más potente, ¿no?, que hay entre Rusia y China, el ministro precisamente de Industria y Comercio de Rusia, Anton Alijanov, visitó los Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación de China. Durante su visita al Instituto Chino de Motores Aeronáuticos se abordaron las perspectivas de cooperación chino-rusa en la fabricación de motores de aviación, según informó el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia en un comunicado. Alijanov también visitó el Centro de Investigación y Desarrollo del productor de vehículos eléctricos Li Auto, donde se familiarizó con el sistema de conducción autónoma y probó un nuevo modelo de la minivan eléctrica Lixiang Mega. Además, el ministro de Industria y Comercio de Rusia visitó la compañía Piesat Information Technology, que es el mayor operador de satélites de telecomunicaciones y dispositivos de teledetección de la Tierra de China, dijo el ministro. Bueno, ¿qué representa esto también, Marcelo? Yo creo que esto es la mejor muestra de la confianza que empieza a desarrollar Rusia en su relación con China, brindándole apoyos técnicos en las áreas que China más lo necesita y donde Rusia tiene una ventaja cualitativa. Básicamente, China le ofrece know-how para motorización, sobre todo de aviones, aviones de quinta generación, por ejemplo, que tiene China, tienen problemas con los motores. Si bien la industria china se ha desarrollado enormemente y ha mejorado mucho la serie WS-10 de los motores chinos, son buenas básicamente, pero en realidad no alcanzan la fiabilidad que tienen los motores rusos. Por lo tanto, diríamos en general, los motores rusos tienen un rendimiento en vida útil
de entre 3 y 4 veces superiores al promedio de los motores chinos. Esto es una de las, por ejemplo, de los aportes que hace Rusia en esta simbiosis que empieza a construir con China, y que de alguna manera ayuda a China a resolver sus talones estratégicos y a demostrar que yo creo que de alguna manera también Rusia no es solo un apéndice de China, un proveedor de materias primas, sino que Rusia tiene un desarrollo además importante y complementario que lo hace con el apoyo de China y no con la subordinación de China. Más allá de todo y de hoy tener un frente en común ante las agresiones de Occidente, no debemos olvidar que cada nación, cuando los países son serios, son importantes y tienen una historia detrás, tienen una perspectiva única y propia en función de sus intereses, cosa que a veces por nuestros pagos solemos olvidar, y Rusia no lo olvida. Entonces Rusia construye una relación con China en función también de los intereses rusos y no simplemente como un acólito chino. Creo que eso es un poco lo que podemos sacar como conclusión de esto. Ahí está, y tenemos otra cuestión, ya que estamos hablando de Rusia, de China, también hablaste o hemos hablado, mencionado las sanciones y demás. El asunto es que ha hecho unas declaraciones el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subramanian Jaishankar. Él dijo que Europa y Estados Unidos compran petróleo a la India a pesar de las acusaciones contra Nueva Delhi por comprar crudo ruso, e instó a Occidente a no comprar su petróleo si no les gusta. Esto tiene que ver con esas famosas sanciones secundarias, ¿no? De que quien le compre petróleo a Rusia tendrá que pagar 100% de aranceles, y quienes le compren petróleo a quien le compra petróleo a Rusia, ¿no? Este juego de palabras también, ¿no? Entonces dijo el canciller de la India: es gracioso que personas que trabajan para la administración estadounidense favorable a los negocios acusen a otros de hacer negocios. Si tienen un problema con comprar petróleo o productos refinados a la India, no lo compren. Nadie les obliga a hacerlo, pero Europa compra, Estados Unidos compra. Si no les gusta, no lo compren. Bueno, ¿qué representan estas palabras tras las amenazas constantes que recibe la India, y no solo la India, sino China y otros países, por comerciar recursos energéticos con Rusia, Marcelo? Yo creo que son los límites que impone la realidad. Lo que dice Jaishankar básicamente es lo que refleja la realidad. Es decir, vos querés sancionar a India, querés sancionar a Rusia, querés sancionar a China. Realmente no tenés con qué. Eso es lo que le está diciendo a la India. O sea, por eso les dice, no les gustan los productos indios, no los compren. ¿Cómo nos quieren domesticar de esta forma? A medida que Rusia pueda ir terciando y mejorando las relaciones también entre India y China, evidentemente va a pasar algo que Occidente mucho no imagina, que es que Occidente va a ir teniendo un papel cada vez más secundario y menos relevante, porque por ahora, si uno suma el poder de consumo occidental, bueno, sí, es un enorme mercado y potencialmente le brinda muchísimo al desarrollo de países como la India o China, pero la verdad es que el potencial de desarrollo que tiene el mercado interno indio, el que tiene China, que ya ha desarrollado, sumado precisamente ahí a Rusia, a Indonesia y otros países que empiezan a rebelarse contra ese orden occidental, hacen que en realidad el que se vea aislado es Occidente. Yo puedo aislar un país, puedo aislar 2 países de Occidente. Lo que yo no puedo es aislarme del mundo, porque en definitiva yo termino aislado. Esto me hace acordar un viejo titular que habían publicado los diarios británicos a principios del siglo XX. Había habido una tormenta muy grande y el Canal de la Mancha se había interrumpido, y ellos decían Europa quedó aislada. En realidad que estaba aislado era Inglaterra. Claro, bueno, esta es la visión que tiene Occidente de sí mismo. Se está aislando y no lo está percibiendo.
Estamos hablando de miles de millones de consumidores que hay del otro lado, de los países más eficientes para producir, con un desarrollo de tecnología hoy que ya dependen poco y nada de Occidente, con sus propios capitales, con fuentes de energía y con fuentes de materia prima más que abundante. ¿Qué tiene Occidente para imponerles a eso? O sea, ¿cómo piensa Occidente enfrentar esa situación excepto con la guerra? Ese es el problema que hay. Occidente tendría que sentarse y negociar reconociendo que mínimamente todos tienen que tener voz y voto, que ya no tienen que obedecer los dictámenes de, no sé, del G7. Pero sin embargo, Occidente no acepta esa realidad que de alguna manera Estados Unidos está tratando de dilatar y mantener, pero simplemente Europa ya la ha perdido. O sea, Europa hoy ya en términos internacionales se acerca mucho a la irrelevancia, algo que le está costando mucho entender a los líderes de Bruselas. Estados Unidos, por supuesto, todavía no. Estados Unidos está en decadencia, pero Europa se está transformando en irrelevante. Entonces, desde esa posición, tratar de imponerle condiciones a otras naciones con la historia y con la potencia, como son China o como es la India, realmente parece un sinsentido. Creo que ese es el problema que hoy no advierten las sociedades europeas y permiten que sus líderes sigan haciendo las cosas que están haciendo. No se dan cuenta el camino que inclusive, como hablábamos al principio, con las medidas que ha tomado, por ejemplo, Alemania contra Rusia y demás, solo acelera la decadencia y la irrelevancia, básicamente. Creo que eso es a lo que se están acercando y el fin del estado de bienestar social, como decía Merz, es solo el primer paso en un camino que debería llevarlos a aceptar el pragmatismo y a no, y esto es lo más que a uno le despierta más desconfianza, a no tratar de inmolarse en una guerra, cosa que tal vez es muy europea, ¿no? Porque han guerreado a lo largo de los siglos. El problema es que ahora, bueno, con las armas nucleares, esta guerra deja más secuelas. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Javier. BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.